La herramienta corte es una herramienta supremamente útil cuando necesitamos hacer precisamente eso, un corte a un objeto. Para este caso, esta explicación que vamos a dar, tengo aquí dos sólidos, este objeto que tengo acá y tengo este otro objeto que tengo acá. Los dos son sólidos. Lo ideal para los cortes es que los objetos sean sólidos. Entonces, aquí dentro de esta opción de editar sólidos, me vengo aquí a la opción que dice corte. Entonces ahí tengo la explicación y me da como la referencia de cómo hacerlo. Vamos a hacer 3 cortes para darnos cuenta lo fácil que puede ser. Si yo me vengo aquí entonces a corte, lo primero que él me va a preguntar es que designe objetos, los objetos que voy a cortar. Lo que se recomienda, si tengo 2 objetos a cortar, pues hacerlo de uno en uno para no complicarse. Entonces voy a seleccionar el primero. En este caso ya lo tengo seleccionado. Acá me dice que lo encontró, uno encontrado. Entonces voy a presionar Enter y me aparecen acá en la parte inferior las diferentes opciones que tengo yo para hacer los cortes. Cada una tiene unas particularidades especiales. Sin embargo, yo recomiendo mucho usar la de 3 puntos. Yo la voy a explicar y de hecho le dejo para que usted revise las otras opciones que se pueden hacer. Yo personalmente los cortes los hago siempre con la opción de 3 puntos que me parece muy práctica. Entonces, de hecho, ya 3 puntos está, miren que está entre signo mayor y menor. Entonces, simplemente lo que yo hago aquí es presionar Enter. Entonces voy, presiono Enter y me dice que precise el primer punto en el plano. A ver, me explico lo siguiente. Él me va a preguntar 3 puntos. Los 2 primeros es la dirección que va a tener el corte y el último clic o el tercer punto es hasta dónde va el corte. Entonces, por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer aquí. Como me está preguntando el primer punto, y esto es un círculo, yo voy a utilizar la opción de cuadrantes. Voy a hacer que el objeto quede recortado acá arriba, que quede recortado desde la mitad, usando los cuadrantes, pero que quede un corte como diagonal. Entonces, el primer punto va a ser este. Ahí está el primer cuadrante. Ahí me lo encontró. Luego me pide el segundo punto. Ahí me está preguntando el segundo punto. Acá abajo lo puedo ver en la línea de comandos. Entonces, voy a presionar nuevamente OSNAP y nuevamente le digo cuadrante. Y le digo, mire, yo quiero que el corte me lo haga acá, por la mitad. Entonces, el primer corte va a ir por la mitad del objeto. Y voy a hacerlo como en diagonal. Entonces, me está preguntando el tercer punto. Este tercer punto también lo voy a hacer con cuadrante y lo voy a hacer en este cuadrante de acá. Entonces, el corte va a ir desde arriba del centro, pero hasta este punto. Cuando ya lo tengo así, tengo aquí la opción de mantener ambos lados y de hecho ya está la opción de ambos. Voy a darle Enter y ahí tenemos ya el corte. Miren cómo efectivamente cuando me coloco encima de un objeto, pues aparece el otro sombreado. Ahí está. Es un objeto completamente independiente. Yo lo selecciono y aquí con el gizmo lo voy a desplazar para darnos cuenta que efectivamente es un objeto completamente distinto porque hemos hecho un corte. Bien, si yo por ejemplo vengo y le hago una órbita, pues aquí me va a aparecer que efectivamente, mire, el objeto está perfectamente cortado. Entonces, eso es una manera muy fácil de hacerlo. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero cortarlo pero recto hacia abajo? Entonces, vamos a hacerlo. Yo voy a decirle aquí deshacer. Ahí está. Vamos a darle deshacer. Ahí quiero el objeto original. Y vamos a cortarlo desde el centro hasta abajo al centro también. Entonces le digo corte. Selecciono el objeto. Le doy Enter. Y voy a escoger la opción de 3 puntos. Como está de 3 puntos, igual que la vez pasada, yo le doy Enter. Ahora voy a escoger los cuadrantes porque los mismos cuadrantes iniciales para que parta por la mitad del objeto. Entonces le voy a decir aquí cuadrante. Quiero que lo haga, voy a quitar aquí esta herramienta para que no me obligue a brincar entre las esquinas. Entonces, primer cuadrante. Aquí me está preguntando el segundo punto. Le digo cuadrante nuevamente. Y luego quiero que quede pero recto hacia abajo. Entonces vengo y le digo cuadrante. Ya no me sirve esta porque si no el corte me lo hace así, sino que es el cuadrante de acá atrás. Este. ¿Por qué este? Porque es la recta desde el cuadrante de arriba hasta este que yo acabo de elegir. Cuando le doy clic, entonces tengo los 3 puntos y me pregunta que si los mantengo, le doy Enter y observamos que efectivamente el corte lo hizo recto hacia abajo. Entonces,
Miren lo práctico que puede ser esta forma de yo hacer los cortes. Voy a separar nuevamente la pieza y nos damos cuenta que efectivamente ya está cortado y está cortado exactamente por la mitad. Entonces miren lo fácil que es con esta opción. Vamos entonces, por ejemplo, con esta figura. Con esta figura vamos a cortar el objeto por la mitad. Vamos a hacer un corte por la mitad. Entonces, pues ahí lo tengo. Me vengo a corte, selecciono el objeto, le doy Enter. Voy a escoger la opción de 3 puntos, entonces le doy Enter porque ya está. Y vienen los puntos. Quiero cortarlo exactamente desde la mitad de acá hasta acá hacia abajo, como coger con un cuchillo y partir el pastel por la mitad. Entonces, nuevamente, pero ya esto no de cuadrantes no, porque aquí no hay cuadrantes, pero voy a decirle punto medio. Voy a decirle, bueno, desde este punto medio, quiero que el corte venga hasta este punto medio y que corte hacia abajo, nuevamente al punto medio de acá abajo, para que de esta manera el corte sea hasta allá. Le doy Enter y ahí tengo el objeto cortado. Voy a alejarme acá un poco, hago clic, me alejo y miren cómo entonces, amigos, aquí tenemos el objeto ya cortado perfectamente por el centro. Los invito a practicar el corte y las opciones que hay en el mismo.